A continuación veremos formación de iones. En la naturaleza podemos encontrar diferentes formas de partículas. Podemos encontrar los átomos que ya hemos visto. Podemos encontrar las moléculas. Pero además de estos, podemos encontrar los iones, que ahora vamos a explicar qué son. Y en consecuencia de los iones podemos encontrar los pares iónicos. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Por ejemplo, un átomo, como ya hemos visto, podría ser el átomo de oxígeno, ¿sí? O el átomo de hidrógeno, o el átomo de sodio, ¿sí? Cualquier elemento que figura en la tabla periódica tiene la forma atómica, ¿sí? Recuerden que son átomos en estado fundamental. Esos son los elementos que están representados en la tabla periódica. Luego, cuando tenemos combinación de dos o más átomos, por ejemplo este caso, que vendría a ser el oxígeno molecular, que es el oxígeno que se encuentra en el aire, el que nosotros utilizamos para vivir, ¿sí? El que respiramos de la atmósfera. Ese es el oxígeno molecular. Vemos que este 2 indica que hay dos átomos de oxígeno, ¿sí? Este número se llama atomicidad. E indica la cantidad de átomos del elemento que nos estamos refiriendo. Bueno, en este caso tenemos una molécula porque tenemos dos átomos. No importa si son del mismo elemento o de diferente elemento. Siempre que encontremos dos o más átomos en un compuesto, decimos que es una molécula. ¿Sí? Por ejemplo, otro muy común sería este, que hasta tenemos una gaseosa que se llama así. ¿Sí? Que también lo necesitamos para vivir y forma aproximadamente el 70% de nuestro organismo y el 70% de nuestro planeta, que es el agua. ¿Sí? H2O, donde tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cuando es 1, es igual que la potencia que usamos en matemática. Cuando es 1, directamente no se pone, ¿sí? Consideramos ya directamente al símbolo. Entonces, cuando queremos representar una molécula y en esa molécula hay solamente un átomo, simplemente escribimos el símbolo. Y ahora nos encontramos con nuestros nuevos amigos que son los iones, ¿sí? Estos son subpartículas especiales. ¿Por qué? Porque derivan de los átomos. O sea, no son partículas nuevas que no hemos visto hasta ahora. Son átomos que en consecuencia, por algún motivo, han perdido o han ganado electrones, ¿sí? Podemos, en vez de decir perder, podemos ceder. Y en vez de decir ganar, podemos decir captar. Es el mismo concepto, ¿sí? Son átomos que perdieron o ganaron electrones. Vengan conmigo, vamos a ver un ejemplo. Vamos con el sodio, que lo tenemos allá arriba, el átomo de sodio. ¿Sí? Vamos a dibujarlo acá. Hacemos un esquema del núcleo. Tenemos dentro del núcleo 11 protones y 2 electrones. Recuerdan, si tienen la tabla en sus manos, que el número másico, la masa atómica del sodio es 23. ¿Sí? Y el número atómico es 11. O sea, que nosotros tenemos que hacer para saber cuántos neutrones tenemos, como ya hemos visto en otros videos, A menos Z. Cuando hacemos A menos Z, obtenemos el número de neutrones. Y van a ver que cuando hablamos de la configuración electrónica, o mejor dicho, cómo se van ubicando los electrones en los diferentes niveles de energía, vamos a encontrar al sodio ubicado en el periodo 3. Eso quiere decir que tenemos 3 niveles de energía. Y la distribución electrónica sería 2. Todos son datos de la tabla. 8 y 1 electrón. Si nosotros sumamos, vamos a ver que nos da 11. 2 más 8 más 1 es 11. Que es la cantidad de electrones totales. ¿Sí? Recuerden que todos los átomos que figuran en la tabla periódica son átomos eléctricamente neutros. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Muy bien, hasta aquí nada nuevo. Hasta aquí tenemos un átomo de sodio, ¿sí? Podríamos representar con una crucecita o con un circulito todos los electrones que figuran en cada una de sus capas. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y 1 acá. Bueno,
A ver, esta estructura del sodio es la estructura atómica. ¿Qué pasa? Este átomo, ¿sí?, al estar separado, tan separado del núcleo, este electrón al estar tan separado del núcleo es un electrón débil, ¿sí? Es un electrón que posiblemente lo pierda el átomo de sodio, o posiblemente lo ceda a un elemento que tenga más capacidad de captar electrones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el sodio cede o pierde este electrón, ocurre lo siguiente. Vamos a tener el mismo átomo de sodio, con la misma cantidad de protones, pero ¿qué pasa? Vamos a tener 2 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El último nivel no lo vamos a tener más, porque este ya lo cedió. Pero ¿qué pasa aquí? Acá ya no vamos a tener los electrones, vamos a tener 10, porque se perdió 1. Entonces, al perderse 1, el átomo va a tener 11 protones en el núcleo, porque los protones y los neutrones no se intercambian, ni se pierden, ¿sí?, salvo que hablemos de alguna fisión o ruptura del núcleo, que eso lo vamos a ver en otros videos, pero en este caso se pierde el electrón. Entonces hay un déficit de electrones. ¿Por qué? Porque ya no es un átomo eléctricamente neutro, porque tiene un protón más, ¿sí?, de los electrones. O sea, tiene 11 protones y 10 electrones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo representamos a este átomo que ya dejó de ser un átomo? ¿Sí? Entonces representamos el símbolo, representamos como hacíamos siempre el nucleido, podríamos decir 11, 23, ¿sí? 11 es el número atómico, 23 es la masa atómica, pero acá le vamos a poner el siguiente símbolo, que quiere decir que tiene una carga positiva. ¿Sí? ¿Por qué tiene una carga positiva? Porque perdió un electrón. Antes lo representábamos así. Vengan conmigo acá, lo representábamos así. Sin nada. ¿Por qué? Porque tenía la misma cantidad de protones que de electrones. Pero ahora, como tiene un protón más, se representa de la siguiente manera, ¿sí? Este tipo de partículas es unión. Es unión. Y en especial las partículas positivas, es decir, las que pierden los electrones, se llaman cationes. Si nosotros tendríamos que nombrar, esto ya no sería más un átomo de sodio, sería un catión sodio. ¿Por qué? Porque no tiene 11 electrones. No está parejo 11 electrones, 11 protones. Tiene 10 electrones, es decir, un electrón menos de lo que debería tener. Muy bien. Dentro de los iones tenemos dos clases. Las positivas, que son los cationes, que como vimos el ejemplo recién del sodio. Y tenemos, estas son las positivas, es decir, los que ceden electrones. Y tenemos los negativos también, que son los aniones. Muy bien. En ese caso los aniones son los que captan electrones, ¿sí? Entonces, en ese caso puede ser el cloro, ¿sí? Tenemos el cloro. Podríamos dibujarlo. Tenemos el cloro y vamos a ver que el cloro tiene 17 electrones distribuidos de la siguiente forma: 2, 8, 7. Como vimos anteriormente que el electrón del sodio estaba muy solitario, en este caso los electrones de la última órbita, al contrario, no están solitarios. No están solitarios, tienen 7. Están bien atraídos por el núcleo. Pero ¿qué pasa? En este caso hay que cumplir una regla, que se llama la regla del octeto. La regla del octeto dice que para que un ion, ¿sí?, sea estable, debe tener en el último nivel 8 electrones. ¿Sí? Como acá tenemos 7, este vendría a ser el átomo
de cloro, va a traer un electrón que puede ser, ojo, puede ser el mismo que soltó acá el sodio. Sí, ahí se produciría una unión química, que es un tema que vamos a ver en otros videos. Pero va a traer un electrón. Cuando traiga un electrón ya no va a tener más 7, va a tener 8 electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos que representar el nucleido del cloro, va a ser 35, 17, ese sería el átomo. Pero como tenemos que representar el nucleido va a tener un electrón más. Entonces, como va a tener un electrón más, lo representamos así, con una carga negativa más. Al revés que el sodio. El sodio tenía una carga negativa menos, porque tenía una carga positiva más. Parece un juego de palabras, pero es así. Y este tiene una carga negativa más, es decir, un electrón. Puede estar el 1 no, le ponen un menos, es indiferente, no se entiende, se sobreentiende. Entonces acá vamos a tener 17 protones y 18 electrones. ¿Por qué les explico esto? Porque a continuación vamos a ver un video con un par de ejercicios que están referidos a los iones. Y por último tenemos los pares iónicos, que los pares iónicos es cuando se combinan un anión con un catión. Sí, eso lo vamos a ver en uniones químicas.